El millonario abrió la puerta de la cocina y se congeló ante la escena. Su hija de 7 años, arrodillada en un charco de leche derramada, abrazaba a su pequeño hermano que lloraba con voz ronca. Con una sola palabra, basta. La fachada de elegancia que cubría la casa se resquebrajó, exponiendo una red de amenazas, inanición y un plan astuto para apoderarse de la fortuna familiar. ¿Quién había convertido un hogar en una jaula para dos niños inocentes? Antes de que comencemos la historia, por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos y en una escala del 1 al 10, ¿cuántos puntos le darías a esta historia? Ahora empecemos. Esa noche, la gran casa en Brooklyn Heights estaba más silenciosa de lo habitual. Alexander Reed, un millonario de 40 años conocido en los círculos inmobiliarios de Nueva York, entró por la puerta después de cancelar una reunión importante con un socio. El hombre alto, cuyo rostro era siempre tan frío como una pared de piedra, aún cargaba con la misma fatiga de todos los días. Había perdido a su esposa hace menos de 10 meses. Su muerte por complicaciones posparto había dejado en él un vacío que nada podía reemplazar, y para escapar del dolor, Alexander se había enterrado en el trabajo. Luego, en un nuevo matrimonio con Victoria Hayes, una hermosa mujer de 35 años conocida por su apariencia impecable y una voz tan dulce como la miel. Lo primero que Alexander notó al entrar en la sala de estar fue el vacío. Todos los días a esa hora solía ver a su hija, Sofía, sentada en el sofá azul, abrazando fuertemente a su hermano de 10 meses, Jacob. La niña de 7 años, con su suave cabello castaño idéntico al de su madre, a menudo se sentaba allí en silencio, esperando que él regresara a casa, a veces solo para recibir un asentimiento despectivo. Pero hoy el sofá estaba vacío. Alexander frunció ligeramente el ceño. Se quitó su abrigo Burberry y lo colgó sobre una silla, todavía vestido con su traje Armani, sus zapatos de cuero, golpeando suavemente el suelo de madera. La inusual quietud lo inquietó. Luego, desde el final del pasillo, se escuchó un sonido agudo, el grito penetrante de Victoria. Inmediatamente después, el llanto ronco de un niño, los sollozos rotos de Jacob. Alexander aceleró el paso, su corazón latiendo con una urgencia desconocida. Abrió la puerta de la cocina y la escena ante él lo dejó helado. En el frío suelo de baldosas, la leche se extendía en charcos blancos. El biberón había sido derribado, rodando por el suelo. Sofía, con el viejo vestido amarillo que él le había comprado una vez en Macy's para su 6º cumpleaños, temblaba mientras se arrodillaba junto a Jacob. El rostro del bebé estaba enrojecido, sus manitas agitándose en el aire, llorando tan fuerte que parecía que apenas podía respirar. Cerca había un pequeño tazón de leche, claramente tomado de otro lugar. Victoria estaba parada frente a ellos. Su vestido rojo abrazaba su esbelta figura, su cabello recogido en un moño alto. Pero su rostro ya no mostraba su encanto habitual. En su lugar, ardía con una furia desatada. En su mano había una jarra de cristal, de la que aún goteaban gotas de leche sobre el suelo. Sofía gritó de pánico, sus pequeñas manos aún tratando de proteger a Jacob. Lo siento, solo quería que mi hermanito tuviera el estómago lleno. Alexander se quedó helado por un instante, luego rugió. ¿Qué estás haciendo, Victoria? Deja esa taza ahora mismo. ¿Quién te dio el derecho de verter leche sobre la cabeza de mi hijo? Su voz tronó en la cocina, aguda y cortante. Ese es mi hijo, ¿entiendes? Victoria se estremeció. El miedo brilló en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Dejó la taza, respiró hondo y bajó la voz como si intentara explicar. Mi amor, solo le estaba dando una lección. Sofía tomó en secreto la leche que uso para el cuidado de la piel y los baños y se la dio a Jacob sin permiso. Me temo que adquirirá malos hábitos y se volverá una rutina. ¿Crees que no me duele? Se acercó, tocando ligeramente el brazo de su esposo, sus ojos brillando. Si me menosprecias así frente a los niños, pensarán que no tengo voz. Solo quiero lo mejor para ellos. La furia de Alexander vaciló, como si una niebla la hubiera cubierto. Aún veía el rastro de leche en la mejilla de su hija. Aún escuchaba el llanto ronco de Jacob. Sin embargo, los dedos de Victoria presionando suavemente su manga lo hicieron dudar. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, su mirada momentáneamente a la deriva. Victoria presionó aún más. La niña no pidió permiso. Solo le recordé que debe respetar los límites. Tenemos que estar unidos.
De lo contrario, los niños empeorarán. Alexander se volvió hacia Sofía. La pequeña estaba empapada, abrazando a Jacob con fuerza, sus ojos grandes fijos en él. Le entregó una toalla, bajando la voz aunque manteniendo el tono severo. Sofía, no puedes tomar las cosas de tu madrastra sin preguntar de nuevo. La próxima vez, si algo sucede, me lo dices a mí. Yo me encargaré. ¿Entiendes? Sofía se mordió el labio y asintió apenas. Lo siento. Solo quería... Alexander respiró hondo, listo para decir más, pero incapaz de encontrar las palabras. Victoria interrumpió rápidamente. Su tono se suavizó como una llovizna suave. Ves, ya sabe que se equivocó. La estamos guiando juntos, ¿verdad? Él asintió solo para terminar con el asunto. Sus ojos se volvieron fríos de nuevo. Sofía inclinó la cabeza. Sus lágrimas se mezclaban con la leche en su rostro. Abrazó a Jacob contra su pecho, susurrando tan suavemente que solo él podía oír. Solo tenemos que aguantar. Alexander salió rápidamente de la cocina. Su mano se apretó inconscientemente en la puerta hasta que el sonido de la madera resonó seco y agudo. Subió directamente al segundo piso, cada paso pesado, como si llevara el peso de toda la casa. El largo pasillo iluminado por el resplandor amarillo que se reflejaba en los costosos cuadros colgados en una línea perfecta se desdibujó ante sus ojos, porque Alexander no podía ver nada más que el rostro de Sofía, empapado en leche. Abrió el estudio, una amplia habitación con estantes de madera oscura y un escritorio con un elegante MacBook plateado. Alexander se sentó, abrió la computadora. Sus manos dudaron por un momento antes de escribir la contraseña. En la pantalla apareció una carpeta que había evitado durante meses, la carpeta con el nombre de Olivia. Olivia Reed, su primera esposa, la dulce mujer que había estado a su lado durante 10 años. Hizo clic en un video corto. La pantalla se llenó con el rostro de Olivia. Su largo cabello negro caía suavemente. Sus ojos marrones, gentiles, cansados pero llenos de amor. Su voz se elevó ligeramente, cálida como si aún estuviera en la habitación. Alexander, tengo un mal presentimiento. Si ya no estoy aquí, por favor, cuida de Sofía y Jacob. No dejes que la luz en sus ojos se apague. Sus ojos hablarán por ella y, por favor, nunca culpes al niño. No es su culpa. Alexander se sentó inmóvil por un momento. La habitación parecía dejar de respirar. Se llevó una mano a la frente, con los ojos cerrados. La imagen de Sofía, arrodillada junto a su hermano en la cocina, regresó a su mente. Sus ojos estaban llenos de miedo y de un deseo desesperado de ser protegida, exactamente como Olivia había dicho. Un grito resonó desde abajo, agudo y familiar. Jacob. Alexander dudó por un instante, luego caminó hacia la ventana. Miró hacia el patio y vio a Sofía cargando a su hermano, tratando de calmar los gritos de Jacob. Sus delgados hombros flaqueaban bajo el peso del niño de 10 meses. El rostro demacrado de la pequeña, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Alexander la llamó suavemente, su voz despojada de su firmeza habitual, cayendo en su lugar como una súplica. Sofía, ven aquí. La niña se detuvo, levantó la cabeza. Sus ojos grandes se encontraron con la mirada de su padre por un momento fugaz antes de que se apartara. Sofía sacudió la cabeza, abrazando a Jacob más fuerte. Luego se alejó, desapareciendo por el largo pasillo. Alexander dejó escapar un profundo suspiro. Su mano se quedó en el aire antes de caer flácidamente a su lado. Una pesada sensación de impotencia presionó contra su pecho. Quería aferrarse a su hija, pero no tenía idea de por dónde empezar. La puerta detrás de él se abrió con un crujido. Una voz familiar se deslizó en la habitación, dulce pero teñida de reproche. ¿Estás pensando en ellos de nuevo? Victoria entró. Llevaba un vestido de seda beige. Su cabello caía suelto sobre sus hombros. El olor a Chanel número 5 flotaba en el aire. Su rostro era impecable, pero sus ojos parpadearon con irritación. Alexander, ya acordamos que tienes que dejar el pasado atrás. Me prometiste que comenzaríamos una nueva vida juntos. ¿De verdad quieres seguir ahogándote en viejas penas? Alexander no respondió. Giró su mirada hacia el marco de fotos en su escritorio. Dentro del marco estaba Olivia, sosteniendo a Sofía en su tercer cumpleaños, ambas riendo alegremente. Una Olivia gentil, una Sofía pura, y él mismo en ese momento, todavía un hombre que sabía sonreír. La distancia entre esa imagen y su realidad actual era insoportable, apuñalando su pecho con cada respiración. Victoria se acercó,
Su suave mano descansó sobre su hombro, su voz baja pero firme. Tienes que dejarme encargarme de todo. Nos merecemos un nuevo comienzo, no una vida en la que sigues mirando a esos niños y reviviendo un final triste. Alexander permaneció en silencio. Se enderezó, levantó el marco de fotos de Olivia y tocó suavemente el cristal. El reflejo de Victoria se onduló en la superficie, pero en sus ojos solo estaba la sonrisa de Olivia. Y luego, sus palabras resonaron en su mente, claras como si se las susurraran justo al lado de su oído. No dejes que la luz en sus ojos se apague. Ella hablará a través de ellos. Alexander apretó el marco, su corazón oprimido. Sabía que no podía seguir dándoles la espalda para siempre. Alexander apagó la pantalla, colocó el marco de fotos de Olivia en su lugar y salió al pasillo. Mientras bajaba unos escalones, escuchó el llanto de Jacob resonar débilmente desde la cocina. El sonido se hacía más débil a medida que Sofía se llevaba a su hermano. Alexander se detuvo en el rellano, apoyando la mano en la barandilla, pero luego la soltó y siguió caminando. Las últimas palabras de su esposa aún resonaban en su cabeza. La campana de la escuela sonó para el siguiente periodo en la cafetería. Sofía se quedó de pie junto a la fuente de agua, su estómago retorciéndose de hambre. En una mesa cercana, un compañero de clase había dejado un sándwich a medio comer. Miró a su alrededor. Su pequeña mano dudó antes de acercar lentamente el sándwich hacia ella. Justo cuando sus dedos lo tocaron, el niño se dio la vuelta, sorprendido. Sofía se sonrojó al instante, agarrando el sándwich contra su pecho como si fuera un secreto. Su voz temblaba y era tan baja que solo ellos dos podían oír. Lo siento, mi hermanito tiene mucha hambre. Solo quería llevárselo a casa. El niño dudó, sin saber qué responder, cuando una voz de mujer cálida y firme llegó desde atrás. Déjame ver. Una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido ordenadamente, con una etiqueta que decía Emily Parker, maestra de clase de Sofía, se adelantó. No la regañó. En cambio, abrió su bolso, sacó un cartón de leche y un pequeño paquete de galletas, y los colocó en las manos de Sofía. Bebe esto, luego termina tu propia porción. Le pediré a la cafetería que haga otra para tu compañero de clase. La próxima vez, solo dímelo antes, ¿de acuerdo? Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas, y asintió apenas. Emily bajó aún más la voz. Le pediré a la cafetería que te guarde una porción extra, y si lo necesitas, puedes llevarte un cartón de leche a casa para tu hermano. Sofía abrazó el cartón de leche como si fuera una promesa. Susurró un suave gracias. Luego se deslizó de vuelta a la esquina de la mesa, aún jugando con la correa deshilachada de su mochila. A última hora de la tarde, Sofía agarró su mochila casi rota y corrió por las casas en Brooklyn Heights. Golpeó suavemente la puerta del apartamento de enfrente. Patricia Gómez, la anciana vecina jubilada, abrió la puerta. Llevaba gafas de montura delgada, sus manos estaban enharinadas por la cocina. ¿Eres tú de nuevo, Sofía? La pequeña miró sus zapatos. Su voz apenas era más que una brisa. Abuela, ¿te queda algo de pan? Jacob tiene hambre. Patricia suspiró, abrió el armario y sacó una bolsa de muffins calientes. Toma esto, dale su parte a tu hermano primero, y luego quédate uno para ti. ¿Me oyes? Sofía abrazó la bolsa con fuerza, inclinándose profundamente. Gracias. Patricia la vio irse. Sus ojos brillaron. Unos minutos más tarde, Alexander entró en el ascensor, aún sosteniendo su teléfono. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con Patricia en el vestíbulo. Ella lo estudió por un momento, luego habló directamente. Su voz era franca. Tu pequeña es demasiado delgada, señor Reed. Vino a mí pidiendo pan. Alexander se congeló por medio segundo. Luego apretó su teléfono como si fuera un ancla. Debe estar equivocada. Probablemente sea solo una niña siendo codiciosa. Patricia frunció el ceño pero no discutió. He sido madre y ahora soy abuela. Sé cómo se ve el hambre. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Alexander solo en el vestíbulo, una inquietud que crecía dentro de él, lenta pero implacable. Cuando llegó a casa, Alexander abrió el refrigerador. La botella de leche estaba casi intacta. La bandeja de comida para niños en el compartimento inferior estaba completamente vacía. Cerró el refrigerador. El suave golpe se estiró en su mente como un rasguño en el cristal. Desde la sala de estar llegó la voz de Victoria al teléfono. Su tono era dulce como la miel,
mientras mencionaba una invitación a una fiesta para una pareja casada. Alexander no entró. Caminó por el pasillo y se detuvo frente a la habitación de los niños. La puerta estaba cerrada, no había risas dentro. Se preguntó a sí mismo por qué la casa lo tenía todo, pero la cocina tan rara vez tenía el olor a leche caliente. La noche cayó suavemente como una manta gruesa. Victoria ya había subido a quitarse el maquillaje. Una música tenue flotaba desde el altavoz en su tocador, filtrándose por la rendija de la puerta. Al pasar por la cocina para buscar agua, Alexander notó que las luces estaban apagadas, dejando solo el tenue resplandor del lavavajillas aún funcionando. Estaba a punto de servirse un vaso y volver a subir cuando escuchó un suave susurro cerca de la puerta trasera. Alexander se congeló, escuchando. El susurro volvió a sonar, cauteloso, casi asustado. Giró el pestillo y abrió la puerta trasera. Una ráfaga de aire frío se deslizó, llevando el olor metálico de los botes de basura y el olor jabonoso de la lavandería del patio trasero del vecino. En los escalones se sentaba una pequeña figura acurrucada. Sofía. La niña se acurrucó en la esquina, la mano metida en una endeble bolsa de plástico con pan sobrante atado holgadamente. Sus ojos parpadeaban rápidamente, asustada de ser descubierta. A su lado, Jacob yacía en un viejo cochecito, la cabeza apoyada en una manta delgada, los ojos hinchados de tanto llorar. Alexander se quedó helado en el umbral. No quedaba ninguna barrera entre él y la verdad. Sofía se sobresaltó y se dio la vuelta, escondiendo apresuradamente el pedazo de pan detrás de su espalda. Sus labios temblaban. «Papá, por favor, Jacob tiene mucha hambre». Las palabras se quedaron a medias. Alexander se le secó la garganta. Vio la pequeña mano temblar. Vio los ojos hinchados del niño, pesados por el agotamiento, y en su mente se hizo un silencio tan inmenso que lo obligó a retroceder. Arriba, Olivia parecía susurrar una vez más. «No dejes que la luz en sus ojos se apague». Sofía no lloró. Solo agarró la bolsa de pan con más fuerza, protegiendo a su hermano como si se hubiera vuelto algo natural. Jacob jadeó. Su pequeña mano se extendió en el aire antes de caer. Alexander abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. Ante él se alzaba una casa rica llena de objetos perfectos, y justo en la puerta, sus hijos sobrevivían de las sobras de alguien más. Su mano agarró el marco de la puerta, su respiración era pesada en la oscuridad. Todo se volvió cruelmente claro. Antes de que pudiera decir una palabra, Jacob soltó un débil grito. Sofía se agachó presa del pánico, calmándolo rápidamente, susurrando por lo bajo. «No llores, tengo pan para ti». Alexander permaneció de pie, su corazón latía pesado y lento, como si cada latido llevara una pregunta sin escapatoria. Se agachó ligeramente, sus dedos rozaron el frío marco de la puerta, dándose cuenta de que no le quedaba ningún lugar para esconderse de los ojos de su hija. Alexander se quedó en la puerta un instante más. Luego se inclinó ligeramente para que la luz de la cocina se derramara sobre los escalones. Inhaló, tratando de calmar su voz. Habló suavemente para que Sofía no se asustara. «Entra». La niña agarró la bolsa de pan contra su pecho, empujó suavemente el cochecito de Jacob sobre el umbral. Alexander cerró la puerta. Sus manos aún temblaban ligeramente por el frío y por lo que acababa de presenciar. Sacó una silla de la mesa del comedor y la deslizó hacia Sofía. «Siéntate». Ella dudó, dejó la bolsa de pan a su lado y mantuvo una mano en el mango del cochecito para mantener a su hermano tranquilo. Jacob jadeó débilmente, sus mejillas enrojecidas por el agotamiento. Alexander vertió agua tibia en un vaso pequeño y lo colocó frente a su hija. Se sentó frente a ella, buscando los ojos que lo evitaban. Su voz se hizo más baja. Ya no tenía su frialdad habitual. «¿Tienes algo que quieras decirme?» Sofía bajó la cabeza. Sus pequeñas manos se apretaron con fuerza. Miró a Jacob, luego de vuelta a la mesa. El silencio se alargó. Alexander esperó. El latido de su corazón era lento, pero pesado, como si estuviera cargado por una piedra. «Solo quiero saber si estás bien». Sofía apretó los labios. Sacudió la cabeza muy ligeramente. «Estoy bien». La respuesta fue tan débil que fue casi un aliento. El sonido de los tacones resonó en el pasillo. Victoria apareció, su vestido de seda suelto, su cabello ahora suelto. Se detuvo en la puerta, observando por un momento, luego sonrió como si se hubiera topado con una tierna escena familiar. «Es tarde. ¿Por qué siguen despiertos ustedes dos?» Alexander levantó los ojos y respondió con calma.
Solo estaba hablando con ella. Victoria se acercó, puso una mano en el hombro de Sofía. Su tono era gentil. Es terca. Le gusta portarse mal solo para llamar la atención. No te preocupes, hablaré con ella más tarde. Alexander miró esa mano en el hombro de su hija. Quiso apartarla, pero su garganta estaba seca. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Sus ojos se dirigieron a Jacob mientras hablaba en voz baja. Dale un poco de leche al niño, luego todos a la cama. Salió de la cocina. Cada paso en las escaleras era más lento y pesado que el anterior. Una vez que Alexander se fue, Victoria se inclinó cerca del oído de Sofía. La sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Su voz se volvió fina, fría como un hilo de alambre. Si abres la boca mañana, Jacob no recibirá ni una sola gota de leche. Sofía se congeló, agarrando el lado del cochecito. Victoria pasó a su lado, abrió el refrigerador, sirvió una porción escasa de leche a Jacob, cerró el biberón y lo volvió a colocar exactamente en su lugar. Cada movimiento era preciso, como si lo hubiera ensayado. A la mañana siguiente, en el aula de Emily Parker, Sofía se sentó acurrucada al final de la fila. Durante el recreo, mientras se agachaba para recoger un lápiz, su manga se deslizó, revelando un débil hematoma a su lado en su muñeca. Emily lo vio y se detuvo. Respiró hondo. Luego se agachó, manteniendo la voz tranquila. «Sofía, ¿qué le pasó a tu mano?» La niña rápidamente se retiró el brazo, bajando la manga para cubrirlo. «Me caí». Emily no insistió. Abrió el cajón de su escritorio, le dio a Sofía un cartón de leche y un trozo de pan. «Bebe esto más tarde. Le diré a la cocina que te guarde una porción. Si necesitas llevar algo a casa para tu hermano, avísame». Sofía lo aceptó. Asintió con los ojos brillantes antes de volver a bajar la cabeza. Cuando los estudiantes salieron, Emily regresó al escritorio de la maestra y abrió su archivo privado. Rápidamente escribió unas líneas sobre la condición de Sofía, anotando la fecha y la hora, los moretones y el hecho de que la niña a menudo pedía comida extra. Al pie de la página, subrayó una frase corta. Continuar con un monitoreo cercano, contactar a la consejera escolar si esto se repite. Esa tarde, Alexander regresó a casa a tiempo. Fue directamente a su oficina, cerró la puerta y encendió la computadora. Una breve notificación de correo electrónico sonó una vez. Intentó ignorarlo, pero el sonido volvió a sonar. Alexander abrió su bandeja de entrada. En la parte superior de los correos entrantes había un correo electrónico anónimo, sin asunto, solo una dirección extraña. Dudó, luego hizo clic. Dentro solo había una frase corta, sin imagen ni adjunto. Si aún eres padre, mira más de cerca lo que sucede en tu casa. Alexander se sentó en silencio. El resplandor de la pantalla proyectaba una luz nítida sobre el puente de su nariz. Su mano agarró el apoyabrazos de la silla. Las palabras eran simples, pero abrieron la puerta que solo había estado entreabierta en su mente. Miró a través del panel de vidrio, viendo el pasillo oscuro. En el escritorio, el marco de fotos de Olivia reflejaba la luz de la habitación. Solo se escuchaba el sonido de su propia respiración, lenta y pesada, como si advirtiera de una tormenta a punto de estallar. Alexander miró la pantalla durante unos segundos más antes de cerrar la computadora portátil. Se levantó, abrió la puerta de la oficina y caminó directamente a la cocina. En el mostrador, la botella de leche todavía estaba casi llena, pero el tazón de plástico para los niños estaba impecable. Se detuvo en la puerta y vio a Sofía cargando a Jacob por la sala para calmarlo. La niña bajó a su hermano, acercó una silla y empujó el tazón de papilla hacia el cochecito. Solo tomó 2 pequeñas cucharadas para ella. Luego vertió cuidadosamente el resto en el biberón de Jacob. Alexander no dijo nada. Simplemente se quedó quieto detrás de la pared y escuchó el débil susurro de su hija. «Bébela. Yo estoy llena». Jacob dejó de llorar y succionó el pequeño biberón de leche, mientras Sofía tragaba un bocado de agua como para engañar a su propia hambre. Alexander hizo un sonido deliberado para anunciar su presencia. Sofía se sobresaltó, se dio la vuelta y agarró el biberón con fuerza. Sus ojos mostraban un breve destello de inquietud. Él se adelantó. Su voz era tranquila. «¿Has comido?» La niña asintió rápidamente. «Ya comí». Alexander miró el tazón vacío, miró sus manos agarrando el biberón como por instinto. Luego asintió levemente, pero no preguntó más. Esa noche,
Mientras Victoria estaba ocupada llamando a una amiga llamada Laura sobre una fiesta de fin de semana, Alexander caminó hacia la habitación de los niños. Se dijo a sí mismo que necesitaba encontrar la hoja de comunicación del maestro para firmarla, una razón lo suficientemente específica para abrir el cajón del escritorio de su hija. La habitación estaba inusualmente ordenada. En el escritorio había una caja de crayones, unas cuantas hojas de dibujos sueltas y un pequeño marco de fotos de Sofía a los 3 años abrazando a su madre. Alexander abrió el segundo cajón en busca de papeles cuando sus dedos rozaron algo grueso y suave, como un viejo trozo de cartón. Lo levantó suavemente. Era un pequeño cuaderno con una cubierta azul deshilachada en los bordes. Las esquinas estaban pegadas con cinta. Alexander se sentó y abrió la primera página. Una escritura infantil apareció, líneas desordenadas mezcladas con tinta y trazos fuertes, como si intentara preservar algo importante. Hoy mi hermano lloró porque tenía hambre. Ella me hizo arrodillarme porque pedí más leche para él. Me dijo que no hablara, o él no recibiría leche. Alexander pasó más páginas. Cada una llevaba un día, un pequeño detalle, un rastro de miedo. Algunas páginas tenían solo una oración, temblorosa y distorsionada. Si lo cuento, mi hermano morirá de hambre. Su mano se congeló en esa línea. En su mente vino el sonido de la respiración dificultosa de Jacob, la cabeza baja de Sofía, las palabras de advertencia de Olivia. Por primera vez en muchos meses, la culpa, acompañada de un miedo real, se levantó dentro de él, ya no una sombra que podía barrer con el trabajo o las cenas sociales. Se volvió hacia el bolsillo trasero del cuaderno y encontró varios recortes metidos dentro. El horario de leche de Jacob, escrito a mano por Sofía, algunos recibos de supermercado de la tienda de la esquina y una nota adhesiva garabateada. La señorita Emily dijo que podía llevarme un cartón de leche a casa. No se lo digas a ella, se enojará. Alexander dejó la nota. Su corazón latía lento pero pesado. Levantó los ojos, mirando alrededor de la habitación, como si viera su propia casa con otros ojos. Todo estaba limpio, ordenado, pero no había rastro de una infancia despreocupada en ninguna parte. El sonido de los tacones resonó por el pasillo. Alexander cerró el cuaderno, pero antes de que pudiera guardarlo, Victoria abrió la puerta. Apoyando el hombro contra el marco, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué haces en la habitación de la niña? Su voz era tan ligera como una brisa, pero sus ojos entrecerrados miraban sus manos con la agudeza de una cuchilla. Alexander instintivamente movió el cuaderno detrás de su espalda. Se puso de pie frente a ella. Su voz era plana y baja, buscando el formulario de contacto del maestro. ¿Dónde lo pusiste? Victoria entró. Una dulce fragancia de perfume se esparció por la habitación. Lo dejé en el buzón en la cocina. Puedes preguntarme en cualquier momento. No hay necesidad de hurgar en la habitación de la niña. Miró el escritorio, el cajón entreabierto. Luego fijó su mirada en Alexander. Acordamos que yo me encargaría de los niños. No dejes que tu pasado haga que todo se desmorone de nuevo. Alexander no apartó la mirada. En esos ojos vio un velo delgado, un hábito de control practicado que le salía tan naturalmente como respirar. Se movió medio paso, cerró el cajón y mantuvo el cuaderno detrás de él como si fuera el único hilo que lo unía a la verdad. Firmaré el formulario del maestro. Es tarde esta noche. Pasó junto a Victoria hacia la puerta. Ella se giró ligeramente. La sonrisa aún persistía. No dejes que el trabajo te agote. Mañana todavía tenemos la cena en Midtown. Alexander no respondió. Caminó por el pasillo. Cada paso medía la longitud de la casa. Cada paso pesaba los hábitos que lo habían cegado al miedo de su hija. En su estudio, cerró la puerta suavemente. Se apoyó contra la madera y abrió el cuaderno una vez más. La escritura torpe lo miró, dolorosamente honesta, sin necesidad de grandes palabras para decir su verdad. Apretó el cuaderno. Por primera vez en meses, sus ojos ya no se apartaron. Se agudizaron, fríos y claros como en el momento en que firmaba un contrato importante, excepto que esta vez no había números que negociar. Se habló a sí mismo en un murmullo lento y firme, como si sellara un voto. Tengo que saber la verdad. Justo después de cerrar la puerta de la oficina, Alexander regresó a la habitación de los niños con pasos deliberadamente lentos. Colocó el cuaderno de cubierta azul sobre la mesa, alineando sus esquinas, como si se recordara a sí mismo que ya no debía temblar. Sofía estaba cambiando el pañal de Jacob.
Sus movimientos eran cuidadosos pero torpes por el agotamiento. Cuando vio a su padre, la niña se congeló por un momento, sus párpados parpadearon rápidamente antes de bajar la mirada al suelo. Alexander sacó una silla y se sentó frente a ella. Empujó el cuaderno hacia su hija. Su voz era baja y suave. Sofía, ¿escribiste estas líneas? ¿Es verdad? La niña miró el cuaderno, luego a Jacob. Su pequeña mano agarró el dobladillo de su vestido amarillo. Sus hombros temblaron ligeramente. Al principio, Sofía solo sacudió la cabeza. Sus labios se apretaron hasta que se pusieron pálidos. Jacob de repente comenzó a quejarse. Su llanto ronco por el hambre golpeó directamente en el pecho de su padre. Sofía levantó a su hermano apresuradamente, tratando desesperadamente de calmarlo, pero él no paraba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como si hubiera cruzado un umbral que ya no podía contener. No tengo miedo de que me peguen. Solo tengo miedo de que mi hermano muera de hambre. Por favor, papá, no lo odies. Las palabras salieron rotas pero claras. Sofía enterró su rostro en el cabello de Jacob. Sus hombros temblaban con sollozos. Alexander se quedó helado. Vio el rostro de Olivia de nuevo en la pantalla de video. Vio esos ojos gentiles con la súplica que había tratado de ignorar. No dejes que la luz de nuestra hija se apague. Ahora esa misma luz estaba ante él, húmeda y brillando con una desesperada luminosidad. Alexander buscó el biberón del bebé y se dio cuenta de que solo quedaban unas pocas gotas dentro. Se levantó, fue a la cocina, sirvió leche y regresó, colocándolo en las manos de su hija. Sofía lo agarró como si se aferrara a un ancla. Jacob se aferró al biberón. Sus gritos se desvanecieron gradualmente. La habitación se quedó tan silenciosa que Alexander pudo escuchar los latidos de su propio corazón latiendo en cada pulso. La puerta se abrió de golpe. Victoria entró, su rostro todavía mostraba esa delgada sonrisa, pero sus ojos recorrieron rápidamente la mesa. Vio el cuaderno y con un movimiento tan afilado como una cuchilla, se lanzó para arrebatárselo. ¿Qué es esto? Ella se lo inventó. Está celosa de su madrastra, por eso me está calumniando. Alexander logró sujetar el cuaderno con fuerza. Su mano presionó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Levantó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. Déjalo ahí. Victoria vaciló por medio segundo ante la frialdad en la mirada de su esposo. Inmediatamente cambió su tono, derramando su dulzura familiar en el espacio entre ellos. Mi amor, los niños se imaginan todo tipo de cosas. Yo solo le estaba enseñando disciplina. No dejes que el pasado complique todo. Alexander no discutió. Abrió el cuaderno de nuevo, pasando a la página con una escritura temblorosa. Si hablo, mi hermano morirá de hambre. Leyó las palabras lentamente, cada una tallada como en madera. Victoria frunció el ceño, tratando de recuperar el control. ¿De verdad crees estos garabatos en lugar de a mí? Alexander cerró el libro, lo colocó dentro del pequeño armario y lo cerró con llave. Mañana hablaremos. Su voz era plana y final, como sellar un trato de negocios. Pero dentro de su corazón, otra decisión acababa de tomarse. Victoria miró las llaves, sospechando algo. Se lanzó hacia adelante para coger a Jacob, pero Sofía ya lo sostenía con fuerza. Alexander le hizo una señal con los ojos. Deja al niño en paz, no los toques. Victoria no tuvo más remedio que retroceder. Sus labios todavía sonreían, aunque su mirada se había endurecido como el cristal. Cuando Victoria salió de la habitación, Alexander sacó su teléfono. Se paró junto a la ventana mientras llamaba a un número familiar en el edificio. En el otro lado, una voz masculina profunda y tranquila habló. Soy Noah Patel, gerente técnico. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Reed? Noah era indio, de unos 40 años, reservado y discreto, especializado en el manejo de sistemas de seguridad para los residentes. Alexander bajó la voz. Mañana por la mañana necesito que instale algunos dispositivos de grabación en la casa. Pequeños. No se necesita un gran equipo. Quiero que sea en silencio. Noah respondió brevemente. Entendido. Estaré allí a las 7. La llamada terminó y Alexander guardó el teléfono. La decisión había sido tomada, y esta vez no se permitió dudar. Se volvió hacia la cama de los niños. Sofía estaba sentada, su espalda contra la pared, sosteniendo a Jacob, que se estaba durmiendo en sus brazos. Alexander se arrodilló para encontrarse con sus ojos y habló suavemente. De ahora en adelante, vigilaré todo. Lo prometo. Sofía levantó la vista, la fatiga aún en su rostro, pero en el fondo de sus ojos una débil chispa había comenzado a aparecer.
El sonido de los tacones resonó en el pasillo y Victoria regresó con una botella de leche diluida. Extendió su mano hacia Jacob. Déjame alimentar al niño. Alexander se levantó, bloqueando suavemente su camino. No es necesario. Acaba de beber. Victoria soltó una risa fría. Estás exagerando. Luego agarró la muñeca de Sofía y la levantó. A la cama. Su agarre fue demasiado fuerte y Sofía se estremeció instintivamente antes de ser arrastrada hacia la puerta. La niña miró rápidamente a su padre, susurrando tan rápido que era como si temiera que sus palabras pudieran desvanecerse en el aire. Papá, si realmente todavía me amas, mira a mi hermano. Sus ojos lo dicen todo. La puerta se cerró en la habitación. Alexander permaneció inmóvil durante mucho tiempo, escuchando su propia respiración. Abrió un cajón y tocó la cubierta de un cuaderno como si tocara un testimonio por primera vez. En lugar de temer los recuerdos de Olivia, permitió que se quedaran para guiarlo. A la mañana siguiente, las cámaras estarían funcionando, y a partir de este momento, ya no se apartaría. A la mañana siguiente, exactamente a las 7 on the law, Noah Patel trajo 2 pequeños dispositivos del tamaño de un botón. Instaló uno en la parte superior del armario de la cocina, otro en la sala de estar en ángulo hacia el sofá. Alexander se quedó cerca, sin decir mucho. Cuando las luces indicadoras parpadearon, todo comenzó a funcionar. Bajó a la barandilla de la escalera, luciendo más tranquilo de lo que se sentía, pero dentro de su pecho había un latido tenso y expectante. Al mediodía, Alexander fingió irse a una reunión. Victoria se quedó en casa con los niños. Las cámaras capturaron fragmentos de un día ordinario que era cualquier cosa menos ordinario. Victoria abofeteó a Sofía porque una cuchara se cayó al suelo. Vertió leche, la diluyó, agitó el biberón y luego lo colocó fuera del alcance de Jacob mientras él tenía sed. Abrió su bolso, sacó el sobre de dinero que Alexander le había dado para comprar cosas para los niños y le envió un breve mensaje a su amiga cercana, Laura Mitchell. Spa esta tarde. No está en casa. La risa burlona de Victoria resonó en el impecable suelo de la cocina. Al final de la tarde, Alexander regresó y llamó a Henry Collins. Henry, de casi 50 años, era el abogado de la familia y un viejo amigo de Olivia. Llegó de inmediato, alto y delgado, con ojos agudos pero cálidos. Los dos se sentaron frente a la pantalla. Nadie habló durante varios minutos. Solo cuando el video mostró a Victoria agarrando los hombros de Sofía, hablando duramente sobre un internado para niños buenos, Henry giró la mitad de su rostro, drenado de color, aunque sus palabras salieron firmes. Esto no es solo abuso, es un plan de apropiación. Necesitas cortar el flujo de dinero y congelar la cuenta secundaria de inmediato. Y necesitaremos más pruebas para la parte de la propiedad. Alexander asintió. Cogió su teléfono y llamó al detective Daniel Harris en el departamento de policía de la ciudad. Harris, de unos 40 años, especializado en casos relacionados con niños, habló lentamente, pero con firmeza. Alexander explicó brevemente y pidió confidencialidad. Harris hizo solo las preguntas necesarias. Siga grabando. No se enfrente a ella todavía. Organizaré una unidad de verificación y contactaré al fiscal una vez que tengamos suficiente. Alexander le dio las gracias, colgó y sintió como si ahora hubiera un camino claro bajo sus pies. Esa noche, Victoria se vistió elegantemente como si esperara compañía, aunque era solo una cena familiar. Sirvió sopa. Su voz era dulce como la miel. He estado buscando algunos buenos internados. Sofía necesita disciplina y estructura. Nos lo agradecerá algún día. Sofía contuvo las lágrimas, deslizando tranquilamente los tiernos trozos de carne en el tazón de Jacob. Alexander dejó la cuchara y preguntó, como si considerara un asunto distante. ¿Qué escuelas? ¿Cuánto cuestan las matrículas? ¿Alguien te ha aconsejado? Victoria sonrió sintiendo el impulso. Tengo una amiga que es excelente. Ella se encarga de todo el papeleo. Todo estará bien. Sofía miró rápidamente a su padre. Sus ojos eran débiles, pero trataban de aferrarse a la esperanza. Alexander inhaló lentamente, asintió como si estuviera de acuerdo, luego continuó comiendo. La cena transcurrió en una especie de falsa paz, y por primera vez él permitió que continuara. Al día siguiente, Victoria salió con Laura Mitchell. La cámara de la puerta los grabó riendo, con bolsas de spa en la mano, discutiendo un nuevo paquete de tratamiento. Me ha hecho caso, Laura.
Solo unas pocas semanas más y listo. Esa tarde, Alexander fue al banco, bloqueó el acceso a la tarjeta secundaria, estableció alertas de transacciones y transfirió los fondos de la matrícula de los niños a una cuenta separada. Henry se sentó a su lado, revisando viejas autorizaciones. Revoca cada poder notarial firmado antes del matrimonio. Redactaré las cartas y las enviaré esta noche. La voz de Henry era firme, revelando su manera practicada cuando surgía un riesgo legal. La noche del viernes, las luces del apartamento brillaron para los invitados. Victoria presentó a un hombre con un traje oscuro, corbata impecable y cabello engominado. Este es Richard Coleman, mi abogado personal. Richard estrechó la mano de Alexander, sonriendo lo suficiente. Sus ojos escanearon la habitación como si midieran el tamaño de un nuevo activo. Puedo ayudar a simplificar la estructura de propiedad, reducir riesgos y optimizar los impuestos. Alexander se inclinó ligeramente, ocultando su cansancio detrás de un rostro tranquilo. Lo consideraré si tiene sentido. Richard miró a Victoria como si su acuerdo hubiera sido ensayado. Luego abrió su maletín y sacó una pila de papeles. Usaremos un documento de transferencia temporal, solo para facilitar la gestión. Su tono era suave, pero el lenguaje llevaba el peso de la posesión. Cuando Richard fue a la cocina a buscar agua, Victoria se inclinó cerca del oído de Alexander. Solo fírmalo. Es solo papeleo. Estoy cansada de encargarme de todo yo misma. Alexander miró por el pasillo, donde una pequeña cámara grababa en silencio. Se sirvió un poco de vino, levantó su vaso, fingiendo relajarse. Lo leeré después de la cena. No me apresures. La cena de esa noche fue una actuación. Victoria volvió a sacar el tema del internado, repitiendo el mismo argumento para el futuro de los niños. Sofía mantuvo la cabeza gacha, concentrada en alimentar a Jacob, cuidando de no derramar una sola gota. Alexander solo hizo preguntas cortas. ¿Quién te la presentó? ¿Dónde se conocieron? Victoria respondió sin problemas. Sus ojos brillaban como si ya pudiera ver la línea de meta. Richard se recostó, escuchando, agregando ocasionalmente algunas palabras pulidas como eficiente, conveniente, seguro. Cuando llegó el momento del papeleo, Victoria colocó el archivo en la mesa de café de la sala de estar. Solo unas pocas firmas. Richard volteó a la página marcada para firmar y empujó un bolígrafo sobre la mesa. Aquí y aquí. Victoria sacó un bolígrafo con tapa dorada. Su mano temblaba levemente de emoción. Con esto, todo estará en orden. En el mismo momento en que el bolígrafo tocó el papel, la puerta de la oficina se abrió. Alexander salió, sin prisa, pero cada paso era deliberado. No miró a Richard primero. Fijó su mirada en Victoria. Sus ojos ya no estaban nublados. Ya no dudaban. Su voz se hizo baja y fría, cortando la atmósfera pulida que había llenado la habitación. He visto suficiente. Es hora de que muestres tu verdadera cara. El bolígrafo de Victoria apenas había tocado el borde del papel cuando Alexander se acercó a la mesa de café y cogió el pequeño control remoto que estaba al lado del marco de fotos. Presionó un botón. La gran pantalla en la pared se encendió, reproduciendo grabaciones de la cocina. En la sala de estar no había música de fondo, ni explicaciones dulces. Solo el sonido agudo de bofetadas, el llanto de caballo de Jacob y la voz áspera de Victoria sobre internados y raciones de leche. Victoria se puso de pie de un salto, su rostro pálido. Luego se sonrojó. Me tendiste una trampa. Esto está preparado. Ha sido editado. Agarró la pila de papeles y tiró de ellos hacia sí misma. Richard Coleman se congeló por un momento. Luego se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Señor Reed, podemos discutir esto en privado. Las cámaras dentro de una casa no capturan el contexto completo. Legalmente hablando, le aconsejo que... Alexander no miró a Richard. Adelantó el video hasta el momento en que Victoria arrebató el biberón de leche del alcance de Jacob y abofeteó a Sofía por dejar caer una cuchara. La grabación era clara como el cristal, innegable. Victoria se agarró el cabello, gritando al rostro de la niña. Su voz siseó a través de los dientes apretados. Toda esta propiedad debería haberme pertenecido a mí. No es para que un mocoso arruine todo. Sofía, temblando, abrazó a Jacob contra la pared. Al escuchar la voz de su madrastra, el niño comenzó a llorar de nuevo. Alexander inclinó la cabeza hacia la puerta y habló suavemente pero con firmeza. Ahora, la puerta se abrió. El detective Daniel Harris entró con 2 oficiales.
Harris, de unos 40 años, se movía con una autoridad firme. Su voz era profunda y tranquila, el tipo de tono forjado por años de manejar casos de niños. Mostró una orden de registro y una orden de arresto. Sus ojos se movieron por la pantalla antes de posarse en Sofía. ¿Estás bien? Sofía asintió apenas, abrazando a su pequeño hermano con más fuerza. Richard se adelantó, extendiendo una tarjeta de presentación. Soy su abogado, mi cliente. Harris no discutió. Se volvió hacia un oficial. Incauten los dispositivos de almacenamiento. Sellan los archivos en la mesa. Justo en ese momento, sonó el timbre. Un hombre con una camisa oscura y un maletín de cuero debajo del brazo entró como si fuera el dueño del lugar. Harris le bloqueó el camino. ¿Nombre? El hombre se estremeció. Anthony Blake, contador. Harris asintió bruscamente y le hizo una señal a su equipo. Deténganlo bajo sospecha de fraude y malversación de fondos. Léanle sus derechos en el acto. El aire vibró con la cadencia formal del procedimiento. Richard vaciló. Luego trató de recuperarse. Están equivocados. Esto es un asunto civil. Harris señaló la pantalla donde aparecían extractos bancarios y horarios de transferencia del mismo archivo que Anthony acababa de traer. Y esto es evidencia financiera. Ya tenemos confirmación del banco. Victoria se debatió mientras una oficial se acercaba. No me toques. Te arrepentirás, Alexander. Sin mí, no eres nada. Su voz se quebró, despojada de su cubierta de terciopelo. Se volvió hacia Sofía. Sus ojos brillaron con veneno. Lo arruinaste todo. Ya basta, dijo Alexander en voz baja, pero las palabras cortaron profundamente. Caminó alrededor de la mesa hacia donde estaban los niños. Sofía retrocedió instintivamente. Luego se detuvo cuando lo vio extender los brazos hacia Jacob. Alexander levantó a su hijo. Jacob lloró una vez más. Luego se calmó gradualmente a medida que su cabeza descansaba sobre el hombro de su padre. Por primera vez, Alexander sintió el calor y el peso completos de su hijo en sus brazos. Respiró hondo, como si se tragara la cuchilla que había estado alojada en su pecho todo este tiempo. Lo siento, hijo. Te dejé sufrir por demasiado tiempo. Los murmullos comenzaron a subir desde el pasillo. La puerta del apartamento se abrió y algunos vecinos curiosos se detuvieron. Patricia Gómez se abrió camino hasta el frente, lo suficientemente educada pero incapaz de ocultar su indignación. Miró a Victoria, que ahora estaba esposada y sin aliento de rabia. Una madre como tú no merece ser llamada madre. Victoria la fulminó con la mirada, pero fue escoltada hacia la puerta. El sonido de sus tacones arrastrándose por el suelo de madera. Harris se volvió. Su voz bajó. Señor Reed, de ahora en adelante los niños se quedarán con usted. Asignaremos a un trabajador social para que revise las condiciones de vida. También necesito una copia de seguridad de todas las grabaciones de la cámara. El abogado Henry Collins está en camino para ayudarlo. Alexander asintió. Gracias. Miró a Sofía. ¿Te lastimaste en alguna parte? Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en las fuertes manos de su padre, que sostenían a Jacob de forma segura. Richard estaba esposado junto a Anthony en la puerta, todavía girando el cuello para mirar hacia atrás. Sabrás de nosotros. Esto no ha terminado. Harris señaló hacia el pasillo. Llévenselos. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando un silencio abrupto en la que una vez fue una sala de estar ruidosa. En la pantalla, la última grabación todavía se reproducía, la imagen de Sofía de puntillas colocando el tierno trozo de carne en el tazón de Jacob. Alexander abrazó a Jacob con más fuerza. El niño había dejado de llorar, sus ojos cansados se cerraban lentamente. Alexander se agachó para encontrarse con la mirada de Sofía. Estoy aquí. Las simples palabras cayeron como una piedra en el pozo profundo del corazón de la niña. Sus pequeños hombros temblaron, su respiración se detuvo. Sofía miró directamente a los ojos de su padre. Las lágrimas brotaban. Su voz era ronca y apenas un susurro. ¿Nos vas a dejar de nuevo, papá? Alexander no respondió de inmediato a la pregunta de Sofía. Se arrodilló a su altura y abrazó a ambos hermanos contra su pecho. Papá está aquí, dijo lentamente, y papá se queda. Se puso de pie, ajustó la manta sobre los hombros de Jacob, luego llevó al niño de regreso al dormitorio. Cuando lo acostó en la cuna, Alexander salió a la cocina, cogió el biberón y tanteó con la fórmula. El agua estaba un poco demasiado caliente. Retiró la mano y exhaló bruscamente. Sofía se quedó de pie, pegada al armario,
mirándolo, sus labios apretados como si temiera que él pudiera equivocarse. Alexander levantó la cabeza y habló suavemente. Recuérdame la proporción. Sofía se adelantó a la mitad, señalando con el dedo. 2 cucharadas hasta esta línea. Él asintió y siguió exactamente la indicación. Solo cuando Jacob succionaba el biberón, Sofía finalmente se soltó del lado de la cuna. En los días siguientes, Alexander se levantaba por la noche para alimentar a Jacob. Cambiaba pañales. Aprendió a cambiar al bebé de un brazo a otro. Aprendió a calmarlo con un ritmo constante de su mano. Sofía aún mantenía su guardia. A menudo se paraba en la puerta, lista para correr si Jacob lloraba. Muchas veces, Alexander quiso decir algo, pero se contuvo. Entendió que ella no necesitaba promesas. Necesitaba ver que él estaba realmente allí. Una noche, Jacob tuvo fiebre. El termómetro se disparó, su carita enrojecida, los ojos aturdidos. Alexander lo levantó. Su corazón latía. «Coge mi abrigo», dijo. Su voz temblaba. Sofía se apresuró a sacar una chaqueta gruesa del armario. Corrieron hacia el ascensor y al coche. El viento de la noche era frío, y Alexander sostuvo a Jacob apretado contra su pecho. En el camino al hospital, no dejaba de repetir, como para sí mismo, «No me dejes, Jacob, no me dejes». En el asiento trasero, Sofía se pegó a él por primera vez, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Sus pequeñas respiraciones temblaban de miedo. La sala de emergencias era de un blanco brillante. Una joven enfermera llamada Carla los recibió. Su voz era clara y tranquila. «Pongan al bebé aquí». El pediatra, el doctor Benjamin Carter, examinó rápidamente, bajó la fiebre y les dio instrucciones sobre los electrolitos. Explicó suavemente. «Es una fiebre viral. Manténganlo hidratado y vigílenlo de cerca. Si tiene problemas para respirar o una convulsión, regresen de inmediato». Alexander asintió una y otra vez. Sus ojos nunca dejaban a Jacob. Sofía se sentó a su lado, sus manos entrelazadas como si estuviera rezando. Cuando la fiebre bajó, Jacob se durmió. Alexander se recostó contra la pared y por primera vez soltó un largo y lento suspiro. Regresaron a casa cerca del amanecer. Sofía siguió a su padre a la cocina, encendió la tetera ella misma y preparó un suave té de jengibre. «Bebe esto, papi». Alexander aceptó la taza, sonriendo débilmente. «Gracias». Miró el reloj en la pared, luego de vuelta a su hija. «Te quedarás en casa de la escuela esta mañana. Escribiré una nota». Sofía asintió, aunque sus ojos ya no se apartaban. Aún así, las sombras persistían en ellos. Esa tarde, sonó el timbre. Emily Parker estaba afuera con un abrigo largo, sosteniendo una bolsa de papel en sus brazos. «Vine a visitarlos», dijo con una suave sonrisa. Sofía se iluminó de alegría. Emily abrió la bolsa y sacó unos pequeños cartones de leche y algunos libros de cuentos. Miró a Alexander. «Tienes que ser paciente. Ella no necesita promesas. Necesita ver que realmente te quedas». Alexander se quedó quieto por un momento antes de responder. «Entiendo». Emily se volvió hacia Sofía. «Estaré aquí un rato, ¿de acuerdo?» Sofía se apoyó en su maestra brevemente, como si redescubriera un viejo reflejo. La noticia del arresto de Victoria se extendió rápidamente por el edificio. La comunidad alrededor del vecindario cambió muy ligeramente. Patricia Gómez llamó a la puerta, llevando una olla de sopa de pollo caliente para los niños. Dijo sin un solo sermón, simplemente poniendo su mano suavemente sobre el hombro de Sofía. Más tarde esa tarde, una mujer de mediana edad, con una cálida sonrisa, llegó del Chelsea Diner, presentándose a sí misma. «Soy Maggie Lewis, soy la dueña del restaurante de la esquina. Patricia me lo contó, así que traje un poco de leche y pan suave. Si necesitas una comida caliente, llámame». Alexander, un poco inquieto, aceptó. «Gracias». Maggie negó con la cabeza. «Somos vecinos». Esa simple declaración rompió una parte del muro de hielo que él había construido a su alrededor. Cayó la noche y el apartamento tenía un nuevo tipo de paz. Jacob dormía profundamente. Sus mejillas estaban sonrosadas después de la fiebre. Sofía se sentó a la mesa con un nuevo cuaderno rojo. Escribió lentamente, con cuidado, como si las palabras pudieran herir algo frágil que acababa de comenzar a sanar. Alexander pasó, deteniéndose en la puerta, pero sin entrar. Vio su pequeña mano temblar ligeramente en el bolígrafo. Luego se estabilizó. Sofía cerró el cuaderno, lo colocó en el cajón y lo cerró con llave con cuidado, como si protegiera una semilla. Los días pasaron, el ritmo en casa era lento pero constante.
Alexander puso la alarma para preparar la leche a tiempo. Sofía preparaba toallas y cambiaba pañales. No hablaban mucho, pero cada gesto comenzó a encajar como la música que recupera su ritmo. Por las noches, Alexander hacía chocolate caliente para su hija. «Bebe esto». Sofía inhaló el olor, susurrando suavemente. Mamá también solía hacerlo. Alexander bajó su rostro al vapor que subía. «Lo sé». Se quedó en silencio por un momento. Luego agregó las palabras que le debía desde hacía mucho tiempo. «Lo siento, Sofía». El domingo por la noche, mientras Sofía estaba en el baño, Alexander abrió el cajón del escritorio para coger una toalla. Vio el cuaderno rojo. Dudó, puso la mano sobre él, la retiró, pero finalmente lo abrió. La primera página era breve, escrita cuidadosamente, sin más trazos temblorosos como en el viejo cuaderno. «Hoy papá cargó a mi hermano y él se rió». En la página siguiente, líneas cortas y dispersas. «Papá hizo leche él mismo. Papá leyó un cuento. Papá se quedó en casa toda la noche». Alexander cerró el cuaderno. Su corazón se calentó de una manera extraña y familiar. Se sentó en el borde de la cama, mirando el cuadro enmarcado de Olivia en la pared. Sus ojos en la foto todavía eran gentiles, como si esperaran una respuesta. Alexander respiró hondo. Su voz era baja y firme, como si enviara un mensaje al vacío. «Olivia, cumplí mi promesa». Las lágrimas rodaron lentamente. En la puerta, Sofía regresó con su taza de chocolate, viendo a su padre secarse los ojos. No preguntó. Dejó la taza y acercó su silla. Jacob se movió en su cuna, respirando uniformemente. Los tres se sentaron en silencio por un rato. Nadie hablaba, pero la habitación se calentó como si alguien acabara de añadir leña al fuego. En el pasillo, Patricia cerró su propia puerta y exhaló aliviada. En la esquina, Maggie colgó una pequeña nota en su cocina. «Sopa para la familia Reed mañana por la noche». En el tablón de anuncios de la clase, Emily publicó una hoja azul. «Reunión del grupo de apoyo para padres la próxima semana». Hilos invisibles se tejieron juntos, lo suficientemente fuertes para que una familia fracturada se mantuviera unida y se levantara de nuevo. Esa noche, cuando Alexander acostó a Sofía, ella abrió los ojos y susurró: «Ya no tengo tanto miedo». Alexander le tocó el cabello suavemente. «Lo sé». Se giró hacia Jacob, colocando su mano sobre el pequeño pecho que subía y bajaba uniformemente. En el silencio escuchó otro ritmo, firme y paciente, cosiendo el lugar que una vez estuvo roto dentro de él. A la mañana siguiente, Alexander se despertó antes que la alarma. Preparó la leche para Jacob, colocó el biberón en las manos de su hijo, luego abrió su computadora portátil justo allí, en la mesa de la cocina. Escribió un titular lentamente, como si temiera romper algo frágil que acababa de comenzar a sanar. Plan de fundación del Centro Esperanza. Llamó a Henry Collins. «Necesito presentar el papeleo legal para un centro sin fines de lucro lo antes posible». Henry respondió brevemente: «Muy bien, firma esta tarde». 3 días después, una mujer con cabello castaño corto llegó al apartamento. «Soy Aaron Morales», se presentó. Solía ser trabajadora social, ahora coordino programas para niños abandonados. Aaron hablaba poco, su voz era firme. Leyó el plan, luego levantó la vista. «Tienes un objetivo claro. Comenzaremos con una pequeña cocina, una sala de asesoramiento y un rincón de aprendizaje. Reuniré voluntarios». Alexander asintió. «Gracias. No quiero un lugar que se vea bonito en las fotos. Quiero un lugar donde los niños se sientan seguros». El ayuntamiento aprobó rápidamente la licencia. Maggie Lewis trajo pasteles, sonriendo para la inauguración. «Necesitan el olor de una cocina». Patricia Gómez trajo una caja de libros para niños, hablando con firmeza. «El rincón de lectura debe estar lleno». Emily Parker apareció con una caja de crayones. «Me encargaré de las clases pequeñas por la tarde». Aaron organizó el horario de turnos, trayendo a 2 estudiantes de psicología. «Déjame presentarte», señaló. Jared y Mia. Ambos tienen experiencia en campamentos de verano. Jared era alto y delgado con una sonrisa gentil. Mia hablaba suavemente, sus ojos llenos de escucha. El día de la limpieza, Sofía se paró junto a la pared en blanco, pincel en mano. Alexander le entregó una caja de pinturas. «¿Qué quieres dibujar?». La niña miró el espacio durante mucho tiempo antes de esbozar las primeras líneas,
Cada trazo era lento y firme. Aaron leyó en voz alta las palabras que Sofía escribió con ambas manos. La familia es donde nadie se queda atrás. Se volvió hacia Alexander. Esa es el alma de este lugar. Sofía soltó una débil sonrisa. Jacob se sentó cerca en el cochecito. Sus manos se agitaban en el aire al ritmo de la risa a su alrededor. Pasaron las semanas y el Centro Esperanza comenzó a respirar por sí mismo. El rincón de la cocina siempre estaba caliente. Una pequeña habitación con 2 sillones para el asesoramiento. Un tablón de anuncios mostraba los turnos. Alexander no caminaba como un jefe, sino como un aprendiz. Le preguntó a Aaron sobre el proceso de admisión, a Jared sobre cómo establecer un espacio seguro, a Emily sobre las lecciones de lectura adecuadas. Cada respuesta era como colocar otro ladrillo sobre su confianza en sí mismo. La noticia del juicio de Victoria llegó a través del correo electrónico de Henry. Condenada por abuso infantil y fraude financiero, dijo Henry por teléfono. 3 años de prisión más libertad condicional, prohibida de contacto con los niños. Alexander se quedó en silencio por unos segundos. No asistiré a la conferencia de prensa. Henry entendió. Estás haciendo lo correcto. Después del veredicto, las redes sociales se llenaron de condenas. Alexander apagó la pantalla. Levantó a Jacob, apoyando la cabeza del niño en su hombro. No vivimos lanzando piedras, se dijo a sí mismo. Vivimos por el trabajo que hacemos. Una tarde, el suelo de la sala de actividades se cubrió con una alfombra nueva. Aaron estaba revisando el inventario cuando Sofía llamó suavemente. Papá, mira. Jacob estaba de pie inestablemente junto al brazo de una silla. Sus regordetas piernas probaban cada paso. Alexander se arrodilló, con los brazos bien abiertos. Ven aquí, hijo. Jacob lo miró, sonrió, luego dio un paso tambaleante. Otro. Los aplausos estallaron en la habitación. Jacob cayó en los brazos de su padre. Alexander lo abrazó fuerte. El vacío en su pecho se llenó como si estuviera sellado. Sofía aplaudió. Sus ojos brillaban como una luz que acababa de encenderse. En la víspera de Navidad, el Centro Esperanza instaló un árbol en el patio trasero. Guirnaldas de luces brillaban cálidamente. Los niños cantaron Noche de Paz. Sus voces eran jóvenes, pero en armonía. Maggie repartió chocolate caliente. Patricia ofreció galletas. Emily guió a los niños a colgar estrellas de papel. Aaron revisó su lista, susurrando a Alexander. Todos están aquí hoy. Él miró a su alrededor. Los niños estaban juntos. Nadie se quedó fuera. Sofía, con un abrigo rojo, se aferró al brazo de su padre. Papá, ¿puedo colgar esto? Sostenía un pequeño letrero escrito a mano. La familia es donde nadie se queda atrás. Alexander asintió. Cuélgalo en la parte superior. Una pequeña voz llamó desde atrás. Papá. Alexander se congeló. Se dio la vuelta. Jacob lo estaba mirando. Su boca se abrió una vez más, clara y completa. Papá. Nadie gritó, pero cada rostro a su alrededor estaba sonriendo. Alexander levantó a su hijo en sus brazos, abrazándolo cerca pero no demasiado fuerte. Sofía se apoyó contra el pecho de su padre, escuchando el ritmo constante y cálido de su corazón. ¿Escuchaste eso? Susurró Alexander suavemente. Su voz temblaba, pero era tierna. Me acaba de llamar papá. Al final de la noche, Aaron trajo una nueva lista de donaciones. Alguien quiere patrocinar pequeñas becas para los niños lo suficientemente mayores para ir a la escuela. Dijo. Sus ojos eran brillantes pero firmes. Seremos transparentes. Lo haremos de la manera correcta. Alexander firmó su nombre en la línea inferior. Luego levantó la vista. Gracias a todos. Tocó cada mano que se le ofrecía, no solo como una formalidad, sino como una promesa que se llevaba adelante. Cuando las luces se atenuaron, las últimas notas de la canción aún persistían en el patio. Sofía miró a su padre. Su sonrisa era radiante, sus ojos ya no estaban nublados por el miedo. Jacob dormía en los brazos de Alexander. Su respiración era tranquila y ligera. Los copos de nieve se movían lentamente desde el cielo. Alexander inclinó su rostro hacia arriba. Luego bajó la mirada hacia sus 2 hijos. Habló lentamente, claramente, como para dejar que cada palabra descansara exactamente donde debía. Hemos perdido demasiado, pero de ahora en adelante solo habrá luz. La historia no termina con venganza, sino con un nuevo camino, un lugar donde la justicia habla, donde los corazones eligen lo que es correcto. Los malvados son castigados, los buenos son recompensados. Y un padre aprende de nuevo lo que significa ser padre. Ese es el mensaje que quiero dejarte. A veces la luz llega tarde,
pero siempre llega a quienes persisten en defender la bondad. El Centro de Esperanza no es solo un centro, es una promesa de que nadie se quedará atrás. ¿Qué piensas sobre el momento en que Alexander sostuvo a Jacob y susurró su disculpa? Si fueras tú, ¿qué harías cuando te encuentres entre el miedo y la verdad? ¿Crees que una palabra oportuna, basta, puede salvar toda una infancia? Y si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿cómo enviarías una señal de ayuda y a quién? Por favor, comparte tu perspectiva, porque cada comentario podría ser un salvavidas para alguien que lo necesita. También quiero ver cómo estás hoy. ¿Estás bien? ¿Algo de esta semana te ha dejado agotado? Si estás pasando por un momento difícil, deja unas palabras aquí y yo, junto con esta comunidad, te escucharé. Este es un lugar para historias conmovedoras, para historias emocionales. Un lugar donde nos recordamos unos a otros que la bondad aún abunda. Si esta historia te conmovió, por favor, dale like, suscríbete y compártela con alguien a quien anhelas abrazar con fuerza. Quién sabe, podría ser el rayo de luz que alguien ha estado esperando.